Soy el doctor Valeriano Fuentes López y les doy la más cordial bienvenida al programa No Tu Salud. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Jorge Alejandro Manjarres Álvarez. Él es geriatra y el tema del día de hoy pues precisamente es la geriatría. Hace aproximadamente a mediados del siglo pasado, a nivel de población ha habido muchos cambios, ya que como ustedes saben, ha habido menor número de nacimientos y además debido a los avances en la tecnología, pues las personas pues viven más. Y entonces esto ha ocasionado que la población prácticamente sea ya ahora de mayor edad. Y entonces eso ha dado un realce a ciertas especialidades como es la geriatría. Y por lo cual precisamente hemos invitado al doctor, el cual él es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro y hizo su especialidad precisamente en el Hospital General de Querétaro, y para lo cual pues le doy las más cordiales de las gracias por haber aceptado esta entrevista, doctor. Sí, muchas gracias. Bienvenido. Le agradezco mucho la invitación que me da para poder fomentar precisamente el conocimiento que se tiene sobre el área de geriatría y de gerontología, que es muy importante. Como usted ahorita bien lo comentó, es un problema al que nos vamos a empezar a enfrentar, sobre todo aquí en nuestro país. El envejecimiento, hay países desarrollados como España, por ejemplo, Estados Unidos, que ya tienen, hablemos, 50 años, 60 años o hasta más, en donde ellos han afrontado este problema. Y México aún todavía vamos en ese rubro, en esa situación. Entonces es muy importante concientizar a la población de lo que vienen siendo las características, los servicios que se otorgan en los servicios de geriatría y de gerontología. El crecimiento de la población, efectivamente, usted lo acaba bien de decir, para darles un panorama, quizás la magnitud o de lo que esto va a sobrellevar. Por ejemplo, en la década de los 50 estábamos hablando que la población total en el mundo, por ejemplo, de personas mayores de 60 años era de 200 millones. La esperanza de vida, quizás para esas fechas, estábamos hablando 50, 60 años, y muchas de la mortalidad que se presentaba en esa época pues era debido a enfermedades infecciosas. Ahora, como lo comentó, por los avances tecnológicos que estamos teniendo en medicina, la esperanza de vida cada vez va siendo mayor. Ahora tenemos una esperanza de vida de 70, 75 años. Ahorita para el año 2000, de esos 200 millones de población total mayor de 60 años, se incrementó a 600 millones. Pero vamos a hablar de 200 millones para el año 2050. Entonces tenemos que estar preparados para poder afrontar y para poder atender a este grupo poblacional. ¿Por qué? Porque como usted lo dijo, las enfermedades, ahora de qué se está muriendo la gente, ahora de enfermedades crónicas, y todo esto pues es debido a los avances tecnológicos. Vamos, por ejemplo, para esas fechas, 2020, 2050, ver patologías que quizás ahorita, quizás las veamos, pero a lo mejor no les demos la importancia o no estemos suficientes profesionistas preparados para atenderlas, como los síndromes demenciales, los problemas de demencia, las enfermedades de Parkinson, etcétera, el cáncer como tal. Habrá más manifestaciones, más prevalencia, y vamos teniendo un cambio global en el tipo de patologías que nos estamos enfrentando. Entonces, década de los 50, enfermedades infecciosas, ahorita enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, y quizás para el 2020, 2050 estemos viendo una prevalencia aumentada en problemas como demencia, como Parkinson, etcétera, ¿no? ¿Y cómo se define la geriatría? ¿Cuál es la definición? Fíjense que es muy importante hacer una distinción, porque yo creo que la geriatría va englobada en un concepto muy amplio, que es la gerontología. La gerontología tiene sus raíces de gerontos, viejo, logos, tratado o estudio, el estudio del viejo de una manera simplificada. Gerontología es una rama de la medicina, se encarga de estudiar todos los aspectos propios de la vejez. Aspectos como son los cambios, por ejemplo, fisiológicos que va experimentando el ser humano, los cambios anatómicos, y no solamente estas esferas, los cambios de tipo psicológico, sociales, culturales, médicos, etc. Y geriatría se entorna dentro de la gerontología
como la ciencia de la medicina que estudia propiamente los problemas médicos de la vejez. ¿Qué características tiene una persona de esta edad? Es importante hacer una distinción. Sabemos que, por ejemplo, el envejecimiento como tal es un proceso universal. Nos va a afectar a todos, es un proceso progresivo, ¿sí? Es un proceso irreversible, no hay marcha atrás. Pero lo importante es, dentro de las características, que nosotros logremos lo que llamamos un envejecimiento exitoso. Hay que hacer muy bien esta distinción entre un envejecimiento exitoso y un envejecimiento patológico. En el envejecimiento exitoso es el que mi adulto mayor tenga un bienestar, que sea funcional, es decir, que conserve una independencia para hacer todas sus actividades básicas de la vida diaria. Y el envejecimiento patológico es un envejecimiento acelerado, es aquella persona que tú dices, es que esta persona aparenta más edad que la que cronológicamente debería de tener, y muchas veces derivado de ello, pues por los problemas médicos, y no solamente médicos, psicológicos, culturales, etcétera, factores de tipo ambiental que no han sido atendidos de manera oportuna y que pues eso ha llevado a un tipo de envejecimiento de esta manera. Entonces las características que debemos de procurar en la población siempre deben de ser el llevarnos a un envejecimiento exitoso. ¿Cuáles serían los cambios físicos que llega a presentar a una persona de esta tercera edad? Cuando uno enfrenta propiamente o la atiende una situación de un adulto mayor, este es un rubro muy importante el que acabas de comentar, porque lo primero que tenemos que tener pues son los conocimientos o los cambios fisiológicos propios del envejecimiento, y los cambios fisiológicos los vemos de manera general. Por dar unos ejemplos, nuestro cambio de composición corporal. O sea, desde que nacemos, por ejemplo, prácticamente la mayor parte de la composición del cuerpo es agua, y va habiendo un cambio a medida que vamos envejeciendo y vamos perdiendo más masa magra y vamos adquiriendo más grasa corporal. Por eso nuestra composición corporal se va modificando. Cambios, por ejemplo, que podemos tener a nivel de los ojos, el reflejo de la pupila va disminuyendo. Por eso es cuando somos jóvenes, si en la noche, por ejemplo, somos capaces de poder percibir los objetos, y por este mismo pérdida del reflejo de la acomodación pupilar vamos perdiendo esa capacidad, y por eso, como vamos a hablar más adelante, uno de los grandes problemas en el adulto mayor, las caídas se presentan más en la noche, es un factor que contribuye. Los cambios que vamos teniendo a nivel del hígado son muy importantes, a nivel renal, se van perdiendo células que componen propiamente estos tejidos, que como sabemos son indispensables para depurar, para limpiar los fármacos que tomamos. Y esta pérdida de la capacidad de estos órganos es lo que ocasiona muchas veces otro gran problema en la geriatría, que es la polifarmacia. Los medicamentos no se eliminan como deben de ser, la vida se prolonga más, y por eso los efectos indeseables de los fármacos. Entonces, son cambios, todos los órganos se envejecen, el corazón va envejeciendo, se va calcificando, muchas de sus válvulas, las arterias se van endureciendo. Por eso es más común que el adulto mayor tenga hipertensión de tipo sistólico, por el endurecimiento de las arterias. La caja torácica se va haciendo una caja torácica rígida, va perdiendo su elasticidad, y eso hace que la adaptación muchas veces a problemas respiratorios para el adulto mayor sean más difíciles. A nivel de la vejiga se va perdiendo la elasticidad, el piso pélvico se va haciendo más flácido. Por eso el adulto mayor es muy frecuente que a veces nos digan: doctor, yo en las noches voy mucho al baño y orino poquito. O sea, son cambios que se van teniendo, y que si el médico no los identifica, pues puede llegar a pensar que son problemas patológicos, cuando realmente son exclusivamente cambios inherentes a la edad. Bueno, hacemos una pausa y continuamos con el tema de hoy. Mami, me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí,
Periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. Hola, soy Julio Aquilano, soy volante ofensivo del Club Irapuato. Sigue la trinca por Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Regresamos y continuamos con el tema del día de hoy. Recuerden, es geriatría y tenemos de invitado al doctor Jorge Alejandro Manjarres Álvarez. Doctor, ¿cuáles serían los factores que intervienen en el envejecimiento de una persona? Mira, hay varias teorías sobre el envejecimiento. Muchas de ellas señalan cambios a nivel de nuestro sistema endocrino, cambios neuronales, cambios en nuestras mismas defensas, por ejemplo, que en el envejecimiento hay una depresión o una disminución del sistema inmunológico. Hay diversas teorías, ¿no? Pero lo importante es, y juega un papel, como lo dijimos, ¿no? Que el envejecimiento es algo universal, es algo que nos va a afectar a todos, pero siempre existe este cuestionamiento, bueno, ¿y por qué fulanito, por ejemplo, de 80 años se ve muy bien? ¿O por qué Juanito, por ejemplo, tiene 60 años y ya está muy, muy deteriorado? Lo que hacíamos la distinción entre un envejecimiento exitoso y patológico. Evidentemente, aunado a estas teorías que acabo de comentar, tiene mucho que ver el factor de tipo ambiental. O sea, el irnos preparándonos para envejecer de una manera sana, para llegar a ese envejecimiento exitoso. Y todo eso empieza pues desde adulto joven. Desde que uno es adulto joven, el ritmo de vida que lleve, el que hemos hecho o sea, reiterado varias veces, y no solamente para la cuestión del envejecimiento, sino para varias enfermedades, el que lleves una dieta saludable, el que hagas ejercicio físico. El cuerpo está diseñado para moverse, y así como nos movemos desde niños, lo tenemos que hacer cuando seamos adultos mayores. Es algo bien importante, es la cuestión del movimiento, porque nos va a evitar muchas de las complicaciones que más adelante vamos a hablar. Entonces, si tú llevas aunado a tus factores que te llevan a un envejecimiento, sumas de tipo ambiental, factores saludables, pues evidentemente el envejecimiento que vas a tener pues va a ser un envejecimiento exitoso. Fíjate que eso que comentas yo creo que es súper importante, ¿no? O sea, no vas a esperar a que seas viejo, sino que debes de prepararte para tener llegar a esa edad en condiciones adecuadas, ¿no? Que eso es algo bien importante. Doctor, ¿cómo se hace una valoración de una persona de la tercera edad? La valoración de la persona de la tercera edad es diferente a la valoración convencional que, por ejemplo, hacemos en medicina interna. Está demostrado que el hacer una valoración geriátrica te disminuye una hospitalización, te disminuye costos, te permite detectar patologías propias de la vejez, darles un tratamiento oportuno y disminuir en cuestión la mortalidad del adulto mayor. La valoración geriátrica integral lleva varios aspectos, los vamos a resumir de una manera muy simple. El aspecto biológico. En el aspecto biológico es lo que normalmente hacemos en medicina interna, que es valorar las patologías crónicas de la vejez, los problemas de artrosis, pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión, con artritis reumatoide, etc. La valoración funcional. En la valoración funcional evaluamos qué tanto nuestro adulto mayor es todavía independiente para hacer actividades básicas del vivir, qué tanto es independiente para comer, para vestirse, para trasladarse, para asearse y para alimentarse, que es algo el rubro o el objetivo que debe tener todo médico gerontólogo geriatra. Las actividades instrumentales, qué tanto el paciente es capaz no solamente de hacer actividades básicas del vivir, sino actividades instrumentales o complejas.
la relación con la sociedad, por ejemplo, el que todavía, si él maneja o no, si él es capaz de tomar sus medicamentos, si hace sus labores propias en casa, etc. A la vez, en la evaluación funcional, valoramos la marcha, porque es muy importante ver si mi paciente tiene riesgo o no, o un alto riesgo de caídas, para poderlas prevenir. La valoración psicoafectiva es el tercer rubro, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la prevalencia de la depresión en el adulto mayor es muy importante, y eso muchas veces en la consulta normal pasa desapercibido. Y en la cuestión psicoafectiva, pues también valoramos la cuestión de las funciones mentales superiores para poder detectar un deterioro cognitivo a tiempo y poderle dar un tratamiento oportuno. Y finalmente el cuarto rubro pues es la cuestión sociocultural, es decir, la relación que tiene mi adulto mayor, quién es su cuidador, la relación que tiene con la familia, si hay buena o mala armonía familiar, si tiene amigos o no, directrices avanzadas como si ya tiene testamento, que a veces eso le preocupa mucho al adulto mayor, etc. Entonces esos son los 4 rubros que llevan una valoración geriátrica integral. Ya que hablabas de las enfermedades, ¿cuáles son las más frecuentes o vamos a decir también las más peligrosas para una paciente de esta edad? Propiamente en el adulto mayor existen los síndromes geriátricos, que son algo a lo que nos debemos de englobar. Uno de ellos lo mencionamos ahorita, la depresión. En geriatría se utilizan mucho escalas de tamizaje, entonces es una valoración que conlleva su tiempo y que se tiene muchas veces que hacer no en una consulta sino en 2 por lo desgastante que es. Entonces uno de los tamizajes que buscamos mucho es la depresión. El otro de ellos es, lo dijimos ahorita, el deterioro cognitivo, para un tamizaje que nos pueda llevar a detectar una demencia, el síndrome demencial, que es otro problema que acontece a este grupo poblacional. Un tercero es el delirio. Otro cuarto es las caídas, que también son muy frecuentes, la incontinencia, ya sea incontinencia urinaria o incontinencia fecal, el dolor crónico, porque tenemos adultos mayores que viven con dolor y que eso es algo que tenemos que aliviar. Un gran problema que nos enfrentamos en geriatría es la polifarmacia, el abuso de los fármacos, porque son pacientes que generalmente nos llegan con la receta del cardiólogo, del gastroenterólogo, del internista. Entonces nos llegan con muchos medicamentos y gran parte de las manifestaciones que a veces tiene el adulto mayor es por efectos indeseables de los medicamentos, por los efectos secundarios, porque lo dijimos en los cambios fisiológicos. Ya el hígado y el riñón ya no tienen la misma capacidad de poderlos depurar. Entonces, las principales patologías que nos enfrentamos son estas, aunados pues evidentemente a los cambios sensoriales que va presentando el adulto mayor, como son la pérdida de la visión y la pérdida de la audición. Eso es. Y de estas enfermedades, ¿cuáles son las complicaciones que encuentras más frecuentemente? Fíjate que es muy curioso porque hay algo que le llamamos síndrome, es un fenómeno que se va presentando en cascada. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, un paciente que algo que comentarles es que las manifestaciones que tiene el adulto mayor son atípicas. Una infección de vías urinarias, lo común que vemos en el adulto joven en medicina interna, que el paciente te refiera, tengo ardor al orinar, voy mucho al baño, ¿verdad? Y mi orina huele mal. En el adulto mayor difícilmente vamos a tener estas manifestaciones. Una infección de vías urinarias, por ejemplo, se puede manifestar como una caída. El adulto mayor se cae porque tuvo necesidad de ir al baño, porque la infección le irritó la uretra, eso condicionó el deseo de orinar, el adulto mayor se para, se cae. Al caerse, eso puede originar una fractura, la que siempre más temible, la fractura de cadera. La fractura de cadera, y nos vamos a enfrentar a ese gran problema, muchas veces no es atendida hasta por el propio médico, porque nada más se conceptualiza el concepto de la edad. Es que ya tiene 85 años, ya tiene 90 años, ya no es candidato para que lo podamos operar, sin tomar en cuenta la funcionalidad. A lo mejor es un paciente, sí, 85 años, que se cayó por X situación, pero a lo mejor el señor todavía, sus funciones mentales estaban íntegras, a lo mejor todavía él se valía por sí mismo. Entonces no debemos de conceptualizar solamente la edad como un criterio para poderle ofrecer un bienestar o una intervención, ya sea tratamiento médico o quirúrgico a un adulto mayor. Evidentemente, si este paciente no se le atiende, y no solamente a veces por la influencia de los médicos, sino hasta de los propios familiares,
La fractura lo va a llevar a un síndrome o un problema en geriatría que también es la inmovilización. El paciente se va a dejar de mover y entonces el paciente va a terminar postrado en una cama. Y el estar postrado en una cama le va a llevar a diversas complicaciones. Sus huesos se van haciendo más frágiles, la osteoporosis se va incrementando, el calcio ya no se absorbe y entonces eso va a favorecer la formación de litos o piedras en el riñón. Se van a empezar a formar las úlceras o comúnmente, como la gente le llama, las llagas. Esas llagas se van a infectar y esa infección se va a generalizar y finalmente va a culminar con la muerte del paciente. Entonces es un caso así a lo mejor muy dramático que se originó de una infección de vías urinarias no detectada y que culminó, por ejemplo, en la muerte del paciente por úlceras de presión infectadas. Entonces este tipo de contextos clínicos son los que nos enfrentamos comúnmente cuando atendemos a adultos mayores. Entonces las complicaciones pues van así, inherentes a los síndromes geriátricos. Eso es, muy bien. Hacemos nuestra segunda pausa, no se vayan y regresamos. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Mami, me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, octavo piso, Conjunto Florida. Mi nombre es Carlos Urrego, sigue la trinca a través de Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos. Doctor Manjarres, ¿de qué manera se puede prevenir todo esto que ya hablaste tú de las enfermedades y complicaciones que pueden ocurrir en esta tercera edad? ¿Cómo se puede prevenir o si hay manera de prevenirlo? Sí, claro. Lo primero pues es tener una mayor cultura del envejecimiento. Yo creo que desde que somos adultos jóvenes tenemos que empezarnos a preparar para envejecer. Entonces lo dijimos, el llevar una vida saludable desde ahorita, el prepararnos, por ejemplo, desde este momento para el día de mañana tener una pensión, ¿verdad? Que nos permita tener una vida hasta cierto punto tranquila, íntegra, el acudir, el hacer ejercicio, la alimentación saludable es un aspecto, el aspecto nutricional es básico en el adulto mayor. Si hacemos eso, pues evidentemente y estamos preparados y aceptamos, porque eso es muy importante, la situación de aceptar cada una de las etapas que vamos viviendo. Yo creo que una vez que uno se mentaliza, como sucede en los países desarrollados, y ojalá en México podamos poco a poco influir en la población de los cuidados gerontológicos, de que ojalá el día de mañana existan más gerontólogos, más geriatras. El sistema de salud ya está tratando de formar directamente la especialidad o más geriatras desde el momento en que sales como médico general, el que se atiendan. Yo creo que también el que formemos técnicos gericultistas, gente más preparada, aunado a que la misma persona se concientice y se acepte la edad y procure día con día llevar una vida saludable, es la mejor manera de que podemos prevenir este tipo de complicaciones. Eso es. ¿Qué recomendarías tú a la gente que nos ve, ya para finalizar? ¿Cuáles serían tus recomendaciones pues para poder atender o poder llegar a una edad en forma satisfactoria? Mira, yo recomendaría
recalcando a lo mejor un poquito lo que comenté, ¿no? Si yo ya tengo 60 años, por ejemplo, ya soy un adulto mayor joven, ¿no? Esto en países desarrollados. De los 60 a los 75 años, ya en el momento en que somos adultos mayores jóvenes, desde ese momento tenemos, por ejemplo, que tener una visita a un médico enfocado a la atención de adulto mayor, ya sea geriatra o ya sea médico gerontólogo. ¿Para qué? Para empezarlo a preparar, para hacer una valoración geriátrica integral, como lo dijimos ahorita, y poder intervenir de manera oportuna. Si detectamos ya un deterioro cognitivo, pues en ese momento habrá que hacer las recomendaciones pertinentes para tener ejercicios de destreza mental, etcétera, para que ese deterioro cognitivo no avance y me permita que mi adulto mayor, el día de mañana, si por X situación va a tener demencia, pues que no se presente a los 70, sino que si se llega a presentar, se presenta hasta los 90, 95 años, pero todo gracias a intervenciones oportunas. Si identificamos que un paciente en la valoración geriátrica tiene un riesgo alto de caídas, vamos a suponer por exceso de fármacos, porque ya tiene a lo mejor gonartrosis y un desgaste muy importante en sus rodillas, pues a lo mejor habrá que suspender en ese momento medicamentos que disminuyan los reflejos, que sean que puedan favorecer la caída, rehabilitación en las rodillas, ejercicio físico, control del dolor. A lo mejor a veces ya requiere una prótesis, y si actuamos de una manera oportuna, pues vamos a evitar que nuestro adulto mayor sufra una caída. Y así con cada uno de los rubros. Si por ejemplo vemos que un paciente a lo mejor está deprimido porque se siente solo, porque no tiene el núcleo familiar, pues habrá que hablar con los familiares. A lo mejor podemos detectar un maltrato al adulto mayor porque hay algo también en geriatría que llamamos la sobrecarga del cuidador, y entonces tendremos que ver qué está sucediendo con el entorno familiar, platicar con el entorno familiar, a lo mejor apoyarnos con psicología, ¿verdad?, para poder solucionar ese problema de depresión, y no solamente de una manera integral y no solamente con fármacos. Entonces yo creo que es muy importante la atención con el especialista en adultos mayores, de hacer la valoración geriátrica integral y los problemas que se identifiquen, darles una solución. Es muy importante, y yo soy de esa idea, que la atención del adulto mayor tiene que ser de manera generalizada, no puede ser exclusivamente el médico. Por eso se abarca el concepto gerontológico. Tienes que tener el apoyo de una nutrióloga, tienes que tener el apoyo de un podólogo, porque muchas veces ellos no son capaces de cortarse las uñas o los cuidados del pie son básicos. Tienes que tener el apoyo de psicología por los problemas o la prevalencia de la depresión. Tienes que tener apoyo de rehabilitadores certificados y personal, técnicos gericultistas. Nos faltan muchos gericultistas. O sea, a veces la atención se da por enfermeras, pero tenemos que formar también más técnicos gericultistas. Y evidentemente todos dirigidos por un médico geriatra o un médico gerontólogo. Yo creo que si se forman equipos y si hay lugares que realmente atiendan al adulto mayor y tengan este enfoque, yo creo que la población va a tener un envejecimiento saludable. Muy bien. Mira, yo creo que eso es muy importante, y más que todo, tú hablaste algo de polifarmacia. Yo, por ejemplo, que soy pediatra y que me toca ver niños, yo a veces a la mamá les ando diciendo, señora, no lo automediquen, no le den tantos medicamentos a los bebés. Y eso, les digo yo, que es una maquinaria nueva. Imagínate una persona ya de edad, donde tú estás hablando del deterioro de cada uno de los órganos, pues imagínate si lo van a automedicar, si lo llevan a que le den cualquier medicamento, pues ese paciente a tarde o temprano lo van a dañar más de lo que hubiera tenido. Y mucha gente pues ya tiene toda su farmacia ahí, ¿no? Ahora me tengo que tomar y llega un momento en que a lo mejor ya no saben ni qué están tomando, ¿eh? Sobre todo si no está cuidado, si la persona no se da cuenta. Entonces yo creo que es muy importante a todas las personas que nos ven, por eso es la plática de hoy, para orientarlos en un momento dado, que acudan con un especialista, con un médico, para que los oriente perfectamente cuál debe de ser el tratamiento indicado y no darle nada más muchísimos medicamentos que a lo mejor ni deberían de darse. Y eso creo que es una de las finalidades de este programa. Entonces, yo quiero agradecer al doctor Manjarres, de verdad es una excelente ponencia que yo espero que a la gente que nos ve le sirva demasiado y nos pueda orientar a cómo manejar a estas personas que la verdad no es que sean niños, pero que sí en un momento dado sí requieren el apoyo, como él ya dijo, social, psicológico, que es muy importante para estas personas de la tercera edad. Doctor, muchísimas gracias. Sí, Quiero agradecer, yo sé que usted está muy ocupado y que pues hizo un poquito de tiempo para acompañarnos, y si quiere, pues
queremos que nos diga dónde se encuentra para la gente que quiere consultarlo. Sí, claro, mi centro de rehabilitación geriátrica lo tengo localizado en la calle Paseo de las Fresas, número 94, el teléfono 625-0644, a sus órdenes. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y esperemos que en las próximas también nos acompañen. Recuerden, estamos en nuestra página www.notus.com.mx y pues igualmente a todas las personas que nos ven en YouTube, igual en TV Cable, en Pénjamo, Abasolo y Romita. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.